Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras historias. El sabor de sus labios seguía en los míos cuando abrí los ojos aquella mañana. Un sueño. Siempre un puto sueño. Ícaro nunca sería real para mí, no así. Me pasé los dedos por los labios, intentando conservar aquella sensación que, incluso imaginaria, me hacía sentir más vivo de lo que jamás podría hacerlo cualquier realidad. Respiré hondo, sintiendo como el cálido aire sevillano invadía mis pulmones mientras el sol comenzaba a iluminar las sencillas paredes de mi habitación. Y entonces le oí, su voz, que venía del jardín, esa misma voz que me había perseguido desde que éramos niños. Me levanté por impulso y miré por la ventana. Allí estaba, de vuelta en la mansión Álvarez, después de años estudiando en Madrid. Ícaro, más guapo que la última vez que le había visto. Más hombre, su pelo negro brillando al sol de la mañana andaluza, su cuerpo ya adulto moviéndose con una elegancia natural que parecía insultar la sencillez de mi existencia. Nuestras miradas se encontraron por un momento, y algo en esa mirada me hizo estremecer. No era la misma mirada de superioridad que conocía de la infancia. Era algo diferente, algo que no podía descifrar. Me retiré rápidamente de la ventana. Ya no era el niño tímido que seguía a su madre criada por los pasillos de Casa Álvarez, pero seguía siendo el hijo de la criada. Y algunas cosas nunca cambian. En la España aristocrática, por mucho que pase el tiempo. ¿O no? Me llamo Felipe Morales, tengo 25 años, y desde que tengo uso de razón, he vivido en los jardines de Casa Álvarez, una de las mansiones más imponentes de Sevilla. Mi madre, Dolores, es el ama de llaves desde hace casi 30 años. Crecí entre la cocina y los jardines, siempre con cuidado de no molestar a los señores, como los llamaba siempre mi madre, con un respeto que rayaba en la devoción. La familia Álvarez posee varias bodegas en toda Andalucía. Don Gabriel, el patriarca, es un hombre severo, pero justo a su manera. Doña Carmen, su esposa, es el tipo de mujer que nunca levanta la voz a un empleado, pero cuya mirada podría hacer que cualquiera se sintiera inferior. Y luego está Ícaro, el único hijo, 3 años mayor que yo. Ícaro creció con todo lo que yo nunca tuve. Mientras yo iba a colegios públicos, él iba a los mejores colegios públicos. Mientras yo ayudaba a mi madre los fines de semana, él viajaba a Londres, París y Nueva York, 2 mundos diferentes separados solo por un jardín y una escalera de servicio. Durante nuestra infancia, Ícaro apenas se fijó en mí. De vez en cuando sus amigos de la alta sociedad sevillana no estaban disponibles, se dignaba a jugar al fútbol conmigo en la parte trasera de la finca. En esos raros momentos, me esforzaba tanto por impresionarle que acababa haciéndome daño o haciendo el ridículo. Él se reía, no con crueldad, sino con esa condescendencia típica de quien nunca ha tenido que esforzarse para hacerse notar. En la adolescencia, nuestros caminos se separaron por completo. Ícaro se fue a estudiar a Madrid y luego a Oxford. Yo me quedé en Sevilla, después de haber trabajado duro para conseguir una beca para estudiar literatura en la universidad local. Trabajaba a media jornada en una librería para llegar a fin de mes y escribía relatos cortos en mi tiempo libre, que nunca enseñaba a nadie. Y ahora, después de 7 años, Ícaro había vuelto para hacerse cargo del negocio familiar. Y yo, contra toda lógica, seguía sintiendo que mi corazón se aceleraba al verlo. «Felipe, ¿en qué te has metido?» La voz de mi madre me sacó de mis recuerdos. «Estoy aquí, mamá», respondí, terminando de ponerme una sencilla camisa. Ella entró en mi cuartito con expresión preocupada. «Don Ícaro ha vuelto. La casa es una locura. Necesito que me ayudes hoy. Rosa está enferma y no vendrá. Hay tantas cosas que organizar para la cena de bienvenida. Mamá, tengo que trabajar en la librería. No puedo faltar. Ya he llamado a don Hernando». Comprendió la situación. Suspiré, resignado. La presencia de los Álvarez siempre hablaría más alto que cualquiera de mis compromisos. Siempre había sido así. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdame a organizar la bodega. Don Gabriel quiere servir los mejores vinos esta noche, y tú conoces su colección mejor que nadie. Era verdad. Durante mi adolescencia,
Pasé horas catalogando la extensa colección de vinos de don Gabriel. Fue él quien se dio cuenta de mi interés y en un raro momento de generosidad me enseñó los fundamentos del vino. Fue quizá la única vez que me sentí casi parte de la familia. La bodega estaba en el sótano de la mansión, un lugar fresco y oscuro perfecto para guardar los preciados vinos de la familia. Estaba organizando las botellas por región y año cuando oí pasos que bajaban por las escaleras de piedra. «Felipe, ¿eres tú?» Esa voz era más grave de lo que recordaba, pero inconfundible. Sentí un escalofrío en el estómago que nada tenía que ver con la temperatura de la bodega. «Señor Ícaro», respondí formalmente como me había enseñado mi madre. Apareció por el recodo de la escalera y la tenue luz de las lámparas amarillentas iluminó su rostro. Los años habían sido más que benévolos con él. Su rostro aniñado había dado paso a unos rasgos masculinos bien definidos, con una ligera barba cuidadosamente recortada. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, verde intenso, casi transparente sobre su piel aceitunada. «Por favor, nada de señor. Crecimos juntos, ¿recuerdas?», sonrió acercándose. «Ha pasado mucho tiempo, Felipe. Has cambiado. Tú también», respondí, intentando mantener la compostura mientras su perfume invadía mi espacio. Alguna fragancia cara, imagino, con notas de sándalo y algo cítrico. «Para mejor, espero», se rió, y había algo en esa risa que no encajaba con el Ícaro que yo conocía. ¿Una vulnerabilidad, quizás? Mi padre me ha dicho que ahora estás en la universidad. Literatura, ¿no? Sí, estoy en mi último año. ¿Y sigues escribiendo esas historias?, preguntó, cogiendo una botella de vino y examinándola distraídamente. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? Nunca le había enseñado mis escritos a nadie, y menos a él. ¿Cómo? Una vez encontré un cuaderno tuyo en el jardín. Debió de caerse de tu mochila. Leí algunas páginas antes de devolverlo discretamente entre tus cosas. Tienes talento. Lo sabías. Sentí que me ardía la cara. La idea de que Ícaro hubiera leído mis pensamientos más íntimos, aunque fuera en forma de ficción, me dejaba expuesto de una manera que no podía soportar. «Gracias», murmuré, volviendo a centrar mi atención en las botellas e intentando parecer ocupado. «Estoy molestando tu trabajo», dijo, pero no se movió. En lugar de eso, se acercó y se puso a mi lado. «Deje que le ayude». «No es necesario, señor Ícaro. A tu madre no le gustaría verte haciendo el trabajo de los sirvientes». «Mi madre no está aquí», respondió, con un tono de desafío en la voz. «Y nunca me ha importado mucho lo que la gente piense que debo o no debo hacer». Había algo diferente en él. El Ícaro que yo conocía era arrogante, sí, pero de un modo casi inconsciente, como alguien que sencillamente nunca se cuestionaba su lugar en el mundo. Este Ícaro parecía desafiar deliberadamente las convenciones, y eso me intrigaba. Trabajamos codo con codo durante casi una hora, organizando los vinos para la cena. Charlamos sobre trivialidades, sus años en Oxford, mis estudios en Sevilla, los cambios en la ciudad. Me sentía cada vez más relajado en su presencia, casi olvidando las diferencias entre nosotros. Casi, hasta que nuestras manos se tocaron al coger la misma botella. Fue solo un roce accidental, de esos que ocurren cientos de veces sin importancia, pero esta vez no. Una descarga recorrió mi cuerpo y retiré la mano como si me hubiera quemado. Ícaro no se inmutó. En cambio, sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra del sótano, y había una intensidad en ellos que me dejó sin aliento. «Lo siento», murmuré, sin saber muy bien por qué me disculpaba. «No te disculpes», respondió él bajando la voz. «Nunca te disculpes por sentir algo, Felipe». El silencio que siguió se llenó de algo que no podía nombrar, o tal vez temía hacerlo. Ícaro dio un paso hacia mí, reduciendo aún más el espacio que nos separaba. Instintivamente, di un paso atrás, sintiendo la fría pared de piedra contra mi espalda. Ícaro, yo... «Shh», me puso un dedo sobre los labios, y el simple contacto bastó para que el corazón me diera un vuelco. ¿Sabes qué es lo que más me ha llamado la atención de tus escritos? La forma en que describes el deseo, tan honesta, tan cruda. No pude responder. Mi mente estaba en blanco, excepto por una aguda conciencia de su cercanía,
del calor que emanaba de su cuerpo, del contraste entre mi camisa barata y su ropa italiana de diseño. Ícaro acercó su cara a la mía, tanto que pude sentir su aliento contra mi piel. Cerré los ojos, rindiéndome a un deseo que había intentado negar durante tanto tiempo. «Ícaro, ¿estás ahí abajo?» La voz de doña Carmen resonó en el hueco de la escalera, rompiendo el momento como un cristal fino. Ícaro se apartó rápidamente, pasándose la mano por el pelo en un gesto nervioso que nunca antes había visto en él. «Sí, mamá. Estoy ayudando a Felipe con los vinos de esta noche», respondió con la voz perfectamente controlada, como si no hubiera pasado nada. «Sube inmediatamente. Tu padre quiere hablar contigo sobre los invitados de esta noche. Y deja trabajar al chico, por favor. El chico, no Felipe, no el hijo de Dolores, solo el chico. Como si yo no tuviera nombre, como si solo fuera parte del mobiliario de la casa». Ícaro me lanzó una mirada que mezclaba frustración y algo parecido a una disculpa. «Continuaremos esta conversación más tarde», susurró, antes de dirigirse escaleras arriba, dejándome solo con un torbellino de emociones y una inquietante certeza. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo entre nosotros, no iba a acabar bien. No para alguien como yo. Si te está gustando esta historia, no dejes de seguirla para ver cómo se desarrolla este romance prohibido. La cena de bienvenida de Ícaro fue tan grandiosa como esperaba. La mansión de los Álvarez brillaba con luces y música, mientras la élite sevillana desfilaba con sus mejores galas y joyas. Yo observaba desde las sombras, sirviendo copas de vino con manos que aún temblaban al recordar lo que casi había ocurrido en la bodega. Mi madre me había hecho vestir el uniforme de camarero que guardábamos para las ocasiones especiales. Pantalón negro, camisa blanca, chaleco negro. Presentable, pero invisible. Como ella siempre decía, así es como debemos estar, presentes para servir, pero nunca notados. Eficaces fantasmas moviéndose por los pasillos de los ricos. Ícaro era el centro de atención, por supuesto. Impecable con su traje azul marino, el pelo bien peinado, una sonrisa encantadora para cada invitado. Y eran muchas las que se interesaban por el heredero de los Álvarez, sobre todo las jóvenes solteras de la sociedad sevillana que le rodeaban como abejas alrededor de una flor rara. Una en particular no podía quitarle las manos de encima. Valentina Mendoza, hija de uno de los banqueros más importantes de la región. Rubia, elegante, con un vestido rojo que resaltaba cada curva de su cuerpo. Perfecta, de las que aparecen en las revistas de moda, del tipo con el que alguien como Ícaro debería casarse. Cada vez que la veía tocarle el brazo, sonreírle, inclinarse para susurrarle algo al oído, sentía una punzada de dolor que no tenía derecho a sentir. Aquel momento en el sótano había sido una locura, un error de juicio por su parte. Nada más. «Más vino, por favor». Levanté la vista y encontré a Ícaro frente a mí, sosteniendo una copa vacía. No había nadie cerca de él. Un raro momento de soledad en la concurrida fiesta. «Por supuesto, señor», respondí automáticamente, llenando su copa con el tinto español que don Gabriel había seleccionado. «¿Otra vez, señor?» Sonrió, pero había algo triste en sus ojos. Creía que lo habíamos superado. «Estamos en público», murmuré, evitando su mirada. «¿Cambia eso lo que somos el uno para el otro? ¿Y qué somos exactamente?», pregunté con más acidez de la que pretendía, mientras mis ojos buscaban inconscientemente a Valentina, que nos observaba desde lejos. Ícaro siguió mi mirada y suspiró. «No es lo que piensas. ¿Y qué estoy pensando? Que hay algo entre Valentina y yo, o cualquiera de esas mujeres que mis padres insisten en presentarme». Bajé los ojos, volviendo a mi papel de servidor. «No me debe ninguna explicación, señor. Su vida personal no es asunto mío». «Mírame, Felipe», me ordenó, con voz suave pero firme. Como no obedecí, me tocó ligeramente la barbilla, obligándome a mirarle. El contacto, aunque breve, me produjo escalofríos. «Tenemos que hablar. No aquí, no ahora. Pero esta noche, cuando todos se hayan ido, no creo que sea una buena idea». Había una vulnerabilidad en su voz que nunca había oído antes. El gran Ícaro Álvarez, heredero de un imperio, casi suplicando al hijo de su criada. En el jardín trasero, a medianoche,
Acepté, en contra de mi buen juicio. Ahora, si me disculpas, tengo que servir a los otros invitados. Asintió, dándose la vuelta con una última mirada que contenía más promesas de las que cualquier palabra podría expresar. Puntualmente a medianoche, me encontraba en el jardín trasero de la mansión. Era un lugar que conocía bien. Había pasado allí buena parte de mi infancia, primero jugando solo y luego ayudando al viejo jardinero González a cuidar de las plantas cuando se hizo demasiado viejo para hacerlo todo él solo. La tarde era excepcionalmente cálida, incluso para el verano andaluz. El aroma de los naranjos se mezclaba con el perfume de las rosas que doña Carmen cultivaba con tanto esmero. Me senté en el viejo banco de piedra, oculto por una pérgola cubierta de jazmines. Esperé. 10 minutos, 20 minutos, media hora. Ícaro no apareció. Por supuesto que no lo hizo. ¿Qué esperaba? ¿Que el hijo del jefe abandonara su glamorosa fiesta para encontrarse a escondidas con el hijo de la mucama? ¡Qué estúpido fui! Me levanté, sintiendo una mezcla tóxica de vergüenza y rabia. Estaba a punto de volver a mi habitación cuando oí pasos apresurados. ¡Felipe! Ícaro apareció por el recodo de la calle, todavía con el traje de la fiesta, aunque con la corbata suelta y los primeros botones de la camisa abiertos. Siento llegar tarde, no he podido librarme del último invitado. La luz de la luna iluminaba su rostro, resaltando sus altos pómulos, herencia de sus antepasados aristocráticos. Parecía sacado de un cuadro antiguo, demasiado bello para ser real. No creía que fueras a venir, admití, sentándome de nuevo en el banco. Se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Por un momento, nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del jardín, el canto de los grillos, el susurro de las hojas con la ligera brisa. Este lugar me trae recuerdos, dijo finalmente. ¿Recuerdas cómo jugábamos aquí? Casi nunca jugabas conmigo, le corregí. Solo cuando tus amigos ricos no podían venir. Se encogió ligeramente al oír mis palabras. Era un niño idiota. No, eras un niño rico. Es diferente. No, no lo es. Yo era arrogante y mimado. Y sin embargo, tú siempre estabas ahí, dispuesto a ser mi amigo. Me encogí de hombros. No tenía muchas opciones. Felipe se volvió hacia mí, e incluso en la penumbra pude ver la seriedad en sus ojos. He pasado los últimos 7 años pensando en ti. La confesión me cogió por sorpresa. Me reí con incredulidad. Por favor, no me mientas. Quizá a otras personas necesites mantener una fachada, pero no a mí. Hablo en serio, insistió, tomando mi mano entre las suyas. Su tacto era cálido, firme, real. Llevaba conmigo tu cuaderno, el que encontré en el jardín, con tus historias. Leí cada palabra 100 veces. ¿Por qué? Conseguí preguntar. Mi voz casi un susurro. Porque era la única manera de estar cerca de ti, de entender lo que pasaba por tu cabeza, tus historias, la forma en que describes las emociones, el deseo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Nunca había encontrado tanta honestidad, tanta pasión cruda. Quería creerle. Más que nada en el mundo, quería creer que Ícaro Álvarez sentía algo por mí. Pero 25 años de vivir como hijo de criada me habían enseñado a desconfiar de la bondad de los ricos. ¿Qué quieres de mí, Ícaro? ¿Una aventura exótica? ¿Algo que contar a tus amigos cosmopolitas de Madrid? Ah, sí. En vacaciones tuve una aventura con el hijo de la criada. Muy encantador, muy auténtico. Retiró su mano de la mía, como si se hubiera quemado. El dolor en sus ojos casi me hizo arrepentirme de mis duras palabras, pero tenía que proteger mi corazón. ¿Es eso lo que piensas de mí? Preguntó con voz temblorosa. ¿Que soy tan superficial? No sé qué pensar. Conozco tu mundo, Ícaro. Nací y crecí entre sus sombras. Sé cómo funciona. No, no lo sabes, respondió él, pasándose la mano por el pelo en un gesto de frustración. ¿Crees que mi vida fue perfecta por mi dinero y mi apellido? ¿Sabes por qué fui a Oxford después de Madrid? ¿Para recibir la mejor educación que el dinero puede comprar? Para escapar de las expectativas, de las tradiciones, de la presión constante de ser un Álvarez. Se levantó, caminó unos pasos antes de volverse hacia mí. A mi padre casi le da un ataque cuando se enteró de que salía con el hijo del jardinero de Madrid. Parpadeé,
atónito por la revelación. ¿Eres gay? Sí, bisexual para ser exactos. Siempre lo he sabido desde que te vi leyendo bajo aquel naranjo cuando éramos adolescentes. Sonrió, una sonrisa triste y nostálgica. Leías con tanta concentración, mordiéndote el labio inferior cuando encontrabas un pasaje difícil. Me inventaba excusas para pasar por delante solo para ver esa expresión en tu cara. Sentí que el corazón se me aceleraba ante la confesión, tantos años creyendo que yo era invisible para él, cuando en realidad, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque era joven y cobarde. Porque tenía miedo de lo que dijeran mis padres, de lo que dijera la sociedad. Volvió a sentarse a mi lado, esta vez más cerca. Pero ya no soy aquel chico, Felipe. Pasé 7 años viviendo mi propia vida, tomando mis propias decisiones. Y ahora que he vuelto, ¿ahora que has vuelto, qué? ¿Vas a hacerte cargo del negocio familiar, casarte con alguien como Valentina, tener hijos y visitarme en secreto cada vez que te apetezca? Sacudió la cabeza con vehemencia. No, he vuelto para hacerme cargo del negocio, sí, pero con mis propias condiciones. Ya no voy a vivir bajo la aprobación de nadie. Tus padres nunca nos aceptarían, a nosotros. Deja que yo me preocupe de mis padres. La determinación en su voz me conmovió. Quería creerle. Quería entregarme a ese sentimiento que había reprimido durante tanto tiempo. Tengo miedo, Ícaro, admití por fin. No de lo que pensaran tus padres, ni de la sociedad. Tengo miedo de entregarme a esto y descubrir que no es más que una fantasía. Me tocó suavemente la cara. Sus dedos trazaron el contorno de mi mandíbula. Entonces déjame probar que es real. Y entonces me besó. Todas las novelas que he leído, todas las historias que he escrito, nada me preparó para la realidad de aquel momento. Sus labios eran suaves e insistentes contra los míos. Su perfume me envolvía como una promesa. Sentí su mano en mi nuca, acercándome, profundizando el beso con una urgencia que reflejaba la mía. Respondí con una desesperación fruto de años de deseo reprimido. Mis manos buscaron su pecho, sintiendo su corazón latir tan frenéticamente como el mío bajo la fina tela de su camisa. Cuando su lengua encontró la mía, un gemido escapó de mi garganta, un sonido de rendición que pareció despertar algo salvaje en él. Con un movimiento fluido, Ícaro me subió a su regazo y mis piernas rodearon su cintura, mientras el beso se volvía más intenso y hambriento. Sus manos exploraron mi espalda, bajando hasta encontrar el dobladillo de mi camisa, con los dedos calientes sobre mi piel desnuda. «Llevo tanto tiempo esperando esto», murmuró contra mis labios. «He soñado con esto durante años». Me aparté ligeramente, mirándole a los ojos en busca de cualquier signo de falsedad. Solo encontré deseo y una vulnerabilidad que reflejaba la mía. «Esto es una locura», susurré, «más para mí mismo que para él. Si esto es una locura, no quiero estar cuerdo». Me besó el cuello, provocándome escalofríos por todo el cuerpo. Sus manos exploraban ahora mi pecho por debajo de la camisa, y cada roce dejaba un rastro de fuego en mi piel. «Aquí no», logré decir, recuperando un mínimo de lucidez. «Alguien puede ver». Ícaro asintió, permitiéndome a regañadientes bajar de su regazo. Durante un momento permanecimos tumbados uno al lado del otro, respirando agitadamente, intentando recuperar el control. «Ven conmigo», dijo finalmente, levantándose y tendiéndome la mano. «¿A dónde?» «A mi habitación». La invitación flotaba entre nosotros, llena de promesas y peligros. Ir a su habitación, en el corazón de la casa principal, era diferente de un beso furtivo en el jardín. Era cruzar una línea que, una vez traspasada, lo cambiaría todo para siempre. ¿Y si alguien nos ve? ¿Si tu madre se despierta o tu padre? Tomaron somníferos después de la fiesta. No se despertarán hasta por la mañana. Sonrió, una sonrisa que mezclaba malicia y ternura. Además, conozco esta casa tan bien como tú. Hay formas de llegar a mi habitación sin ser visto. Dudé, no por falta de deseo, sino por el peso de la realidad que se imponía incluso en aquel momento de fantasía. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará cuando salga el sol? Mañana nos enfrentaremos juntos a lo que venga. Me apretó la mano. Pero esta noche, Felipe, esta noche es nuestra. Miré aquella mano extendida, la mano del hijo del patrón,
la mano del hombre que había ocupado mis sueños durante años. Sabía que había 1000 razones para negarme, 1000 maneras de que aquello acabase en desastre. Pero también sabía que me pasaría el resto de mi vida preguntándome, ¿y si no aceptaba? Le cogí de la mano. El camino hasta la habitación de Ícaro fue un cuidadoso baile a través de las sombras de la mansión. Conocíamos cada tabla que crujía, cada pasillo que resonaba. Como niños traviesos, nos movimos en silencio, deteniéndonos de vez en cuando para intercambiar besos urgentes contra las paredes oscuras. Cuando por fin llegamos a su habitación y la puerta se cerró tras nosotros, fue como entrar en otro mundo. Allí, entre sábanas de lino egipcio y muebles antiguos que habían pertenecido a generaciones de Álvarez, Ícaro me desnudó lentamente, sus ojos recorriendo cada centímetro de mi piel revelada con una reverencia que me dejó sin aliento. «Eres aún más hermoso de lo que imaginaba», susurró, y sus dedos trazaron dibujos sobre mi pecho, bajando por mi abdomen, provocándome hasta que me estremecí de anticipación. Cuando nos tumbamos en su cama, nuestros cuerpos desnudos finalmente unidos, sentí como si todas las barreras sociales, todas las diferencias que nos separaban, desaparecieran. Éramos solo 2 hombres, 2 almas, 2 corazones latiendo al unísono. Ícaro me amaba con una intensidad que rozaba la devoción, susurrando palabras en español y en inglés contra mi piel, palabras de admiración, de deseo, de promesas futuras. Y yo me entregué por completo, permitiéndome por fin creer que tal vez, solo tal vez, algunas fantasías podían hacerse realidad. Nos dormimos abrazados, exhaustos y saciados, con nuestros cuerpos entrelazados como si temiéramos que la realidad nos separara mientras dormíamos. Lo que no sabíamos, mientras soñábamos juntos en aquella noche mágica, era que la realidad ya se estaba moviendo para separarnos en forma de ojos que habían sido testigos de nuestro furtivo viaje por la oscura mansión. Ojos que pertenecían a alguien que no dudaría en usar ese conocimiento contra nosotros, para saber quién presenció el momento íntimo entre Felipe e Ícaro y cómo afectará al futuro de la pareja. Sigue esta apasionante historia. Amaneció como siempre en Sevilla, poco a poco, con una luz dorada que primero toca los tejados y luego se filtra por las paredes de las casas antiguas. Me desperté desorientado, en una cama que no era la mía, con sábanas demasiado suaves para pertenecer a mi mundo. Y entonces sentí el calor de otro cuerpo a mi lado, y los recuerdos de la noche anterior inundaron mi mente como una ola de calor. Ícaro dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo apacible, el pelo oscuro esparcido sobre la almohada de seda. En el sueño todas las máscaras sociales desaparecían, y parecía más joven, casi vulnerable. Me permití absorber aquel momento, la intimidad, la paz, la sensación de que tal vez, solo tal vez, yo pertenecía a ese lugar, a su lado. Pero la luz de la mañana no era solo belleza, también traía consigo la claridad de la realidad. En unas horas, la mansión se despertaría, los sirvientes comenzarían sus tareas, mi madre notaría mi ausencia. Mi madre, pensar en ella me hizo incorporarme bruscamente. ¿Qué diría Dolores si supiera dónde había pasado la noche? Ella, que había dedicado toda su vida a servir a la familia Álvarez, que me había enseñado a conocer mi lugar, a no soñar más allá de las posibilidades de mi nacimiento. Empecé a levantarme con cuidado, intentando no despertar a Ícaro, pero su brazo me rodeó la cintura, tirando de mí hacia la cama. «¿A dónde crees que vas?», murmuró somnoliento, con los ojos aún cerrados. «Ya casi es de día. Tengo que volver antes de que alguien se dé cuenta». «Quédate un poco más», me pidió, abriendo sus ojos verdes que parecían aún más intensos a la luz de la mañana. «Solo unos minutos más». Su mirada era irresistible, su contacto con mi piel eléctrico. Caí de espaldas a su lado, rendido cuando sus labios se encontraron con los míos en un beso lento y perezoso, diferente de la urgencia de la noche anterior. Era un beso de intimidad, de familiaridad, como si ya lo hubiéramos hecho 1000 veces, como si fuera nuestro derecho. Cuando nos separamos, Ícaro trazó el contorno de mi cara con las yemas de los dedos, sus ojos estudiando cada detalle como si quisiera memorizarlo. «Tengo algo que decirte»,
comenzó con un tono repentinamente serio. ¿Qué cosa? Pregunté, sintiendo un ligero pánico en el pecho. ¿Así iba a terminar? Ha sido maravilloso, pero... Me hago cargo de la bodega de Jerez. Papá quiere que empiece a dirigirla en un mes. Jerez de la Frontera, otro pueblo a horas de Sevilla, lejos de la mansión, lejos de mí. Ya veo, respondí dando un ligero paso atrás. Supongo que es una buena oportunidad para ti. Quiero que vengas conmigo. Parpadeé, seguro de haber entendido mal. ¿Cómo? Quiero que vengas conmigo a Jerez, repitió, sus ojos fijos en los míos sin vacilar. La finca es grande. Hay una casa separada de la principal donde podríamos vivir. Podrías terminar allí tus estudios universitarios. Yo pagaría todo. La sorpresa de la propuesta me dejó sin habla por un momento. Ícaro, ¿estás pidiéndome que sea tú, mi compañero, mi pareja, mi amante, llámalo como quieras, tu familia? No necesitamos decírselo a mi familia, no directamente. Podemos decir que vas como mi asistente personal. Con el tiempo, cuando se acostumbren a la idea de que vivo mi propia vida, les diremos la verdad. La oferta era tentadora, casi demasiado perfecta para ser cierta. Una vida con Ícaro, lejos de las reglas y los juicios de la sociedad sevillana. Una oportunidad de ser nosotros mismos, sin tener que escondernos en las sombras. ¿Y mi madre? Pregunté. No puedo abandonarla. Podría venir con nosotros. También hay sitio para ella. O puede quedarse aquí, si lo prefiere, y visitarnos cuando quiera. Parecía haberlo pensado todo, como si no se tratara de una decisión impulsiva tomada en caliente, sino de algo que llevaba tiempo planeando. ¿Por qué yo? Pregunté finalmente. De todas las personas del mundo, ¿por qué el hijo de la criada? Su sonrisa era tan genuina que dolía. Porque eres real, Felipe. En un mundo de apariencias y conveniencias sociales, tú siempre has sido lo único real para mí. Me sostuvo la cara entre las manos. Tú me ves. No el heredero de los Álvarez, no el hijo de don Gabriel, solo Ícaro. Cerré los ojos, dejando que sus palabras calaran hondo, permitiéndome creerlas. Cuando volví a abrirlos, había tomado una decisión. Sí, susurré, iré contigo. El beso que siguió fue una promesa sellada con pasión, un contrato más sagrado que cualquier documento legal. Volvimos a entregarnos el uno al otro, celebrando el futuro que acabábamos de elegir, sin saber que las paredes de aquella mansión tenían oídos y que nuestras palabras ya recorrían los pasillos, llevadas por susurros maliciosos. Salí de la habitación de Ícaro una hora después, revisando con cautela cada pasillo antes de atravesarlo. El plan era sencillo. Volvería a mi habitación, me ducharía, me cambiaría y empezaría a trabajar con normalidad. Nadie tenía por qué saber dónde había pasado la noche. Pero cuando llegué al pasillo que conducía a las dependencias del personal, encontré a mi madre esperándome, con los brazos cruzados y una máscara de desaprobación en el rostro. ¿De dónde vienes, Felipe?, me preguntó con voz grave pero cortante. Mamá, yo... No me mientas. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Mercedes te vio anoche. Con él. Mercedes. La criada más joven, recién llegada de Granada, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar, siempre escuchando conversaciones detrás de las puertas. ¿No es lo que piensas? ¿No? ¿Entonces no estuviste en brazos del hijo del patrón? ¿No pasasteis la noche juntos como... No pudo completar la frase, el disgusto evidente en su expresión. Sentí que me ardía la cara de vergüenza y rabia. Sí, estuvimos juntos. ¿Y qué? Soy un adulto, mamá. Un adulto idiota. Siseó, tirándome hacia mi habitación y cerrando la puerta de un portazo. ¿Crees que eres el primer empleado que se deja seducir por los caprichos de un ricachón aburrido? ¿Crees que esto acabará bien para ti? No es un capricho. Me quiere. Ella se rió. Un sonido amargo, carente de humor. ¿Amor? Los Álvarez no aman a la gente como nosotros, Felipe. Nos utilizan. Y cuando se cansan de nosotros, nos descartan. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro arrugado. Te crié mejor que eso. Te enseñé a tener orgullo, dignidad. Quiere que me vaya con él a Jerez, dije al fin. Quiere que termine mis estudios allí, que vivamos juntos. Mi madre palideció, sentándose pesadamente en el borde de mi cama. Así que es peor de lo que pensaba.
No solo quiere tu cuerpo, también quiere tu alma. Mamá, por favor, ¿no ves lo que está pasando? Te va a llevar lejos, a un pueblo donde nadie lo conozca, donde pueda mantenerte como su pequeño y sucio secreto. Y cuando se canse de eso, cuando encuentre a alguien de su misma clase, alguien con quien pueda aparecer en público sin vergüenza, ¿qué pasará contigo? Sus palabras eran como puñales, cada una encontraba una inseguridad que yo había intentado ignorar. No es así. Escúchame, hijo mío. Tomó mis manos entre las suyas, encallecidas por décadas de duro trabajo. Conozco a la familia Álvarez desde hace más tiempo que tú. He servido a esta familia durante casi 30 años. Vi a don Gabriel de joven antes de que se casara con doña Carmen. ¿Sabes por qué la eligió como esposa? Porque la chica que realmente amaba era la hija del carnicero, impropia de un Álvarez. Eso me tomó por sorpresa. Nunca hubiera imaginado a don Gabriel, tan austero y formal, envuelto en un romance prohibido. ¿Qué pasó? La dejó, por supuesto. Se casó con Carmen y no volvió a hablar de ella. La última vez que la vi, trabajaba en un burdel del muelle. Me apretó las manos con fuerza. ¿Es esto lo que quieres para tu vida, Felipe? ¿Ser el sucio secretito de Álvarez hasta que se canse? Quise protestar, decir que Ícaro era diferente, que yo era diferente. Pero la duda ya estaba sembrada, creciendo como una mala hierba en mi corazón. Tengo que hablar con él, murmuré. No, lo que tienes que hacer es recoger tus cosas. Tengo un primo en Córdoba que te puede alojar una temporada. Antes de que don Gabriel se entere de lo que ha pasado, no voy a huir. ¿Crees que tienes elección? Mercedes se lo ha dicho a doña Carmen esta mañana. Por eso me llamó a su habitación al amanecer. Sentí que se me helaba la sangre en las venas. ¿Ella sabe? Lo sabe todo, y está furiosa. Mi madre se levantó y fue al pequeño armario donde guardaba mi poca ropa. Me ha dado dos opciones. O desapareces hoy, o nos desahucian a todos sin remisión. Y ya sabes lo que significa para una criada no tener referencias en esta ciudad. El pánico se apoderó de mí. No solo había arruinado mi vida, sino también la de mi madre. Todo por una noche de pasión, por un sueño imposible. Déjame hablar con Ícaro. Él lo resolverá. Demasiado tarde. Don Gabriel te ha convocado a una reunión familiar. Probablemente estén decidiendo tu destino ahora mismo. Como para confirmar sus palabras, oímos un estruendo procedente de la casa principal. Algo que se rompía, seguido de gritos furiosos. Mi madre cogió la pequeña maleta que guardábamos en el armario y empezó a llenarla con mi ropa. Tenemos que darnos prisa. El tren a Córdoba sale dentro de 2 horas. Y entonces la miré atónito, incapaz de moverme. Todo se derrumbaba a mi alrededor. El sueño solo había durado una noche antes de convertirse en pesadilla. Fue entonces cuando oímos pasos apresurados en el pasillo y la puerta de mi habitación se abrió violentamente. Ícaro estaba allí, con la cara roja y un hilillo de sangre goteándole de la comisura de los labios. «¡Felipe!», exclamó, ignorando por completo la presencia de mi madre. Tenemos que irnos ya». «Señor Ícaro», protestó mi madre. «Por favor, ya ha causado bastantes problemas». «Señora Dolores, con todos mis respetos, no le corresponde a usted decidir el futuro de su hijo». Se volvió hacia mí, tendiéndome la mano. «Ya he llamado a un taxi. Nos llevará directamente a la estación. Desde allí podemos ir a Jerez hoy mismo». «¿Tu padre?», pregunté fijándome en la herida de su cara. «Mi padre me dejó muy claro que ya no soy su hijo si decido quedarme contigo». Sonrió, a pesar del evidente dolor. Una elección fácil, la verdad. Mi madre se adelantó, interponiéndose entre nosotros. «Felipe, si cruzas esta puerta con él dejarás de ser mi hijo». El ultimátum flotaba en el aire, pesado como el plomo. Miré a mi madre, la mujer que me crió sola, que lo sacrificó todo por mí, que soportó humillaciones diarias para que yo pudiera estudiar y tener un futuro mejor. Y luego miré a Ícaro, el hombre al que amaba, que estaba dispuesto a dejarlo todo por mí, que me ofreció una oportunidad de ser feliz que nunca creí posible. «Mamá», comencé con voz temblorosa, «te quiero, siempre te querré, pero necesito vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones. Si eso significa perder tu apoyo», respiré hondo, armándome de valor. «Entonces es un precio que tendré que pagar». Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Sus ojos,
tan parecidos a los míos, se llenaron de lágrimas. No vuelvas cuando te deje. No iré a rescatarte. No me dejará, mamá. Se lo prometo, señora Dolores, intervino Ícaro con voz solemne. Lo cuidaré como el tesoro que es, y cuando quiera visitarnos, siempre será bienvenida en nuestra casa. Mi madre no respondió. Se dio la vuelta, con los hombros temblorosos por los sollozos silenciosos. Cogí mi maleta, que ya estaba parcialmente hecha, y añadí algunos objetos esenciales. Mis cuadernos de escritura, una fotografía de mi madre, el libro de poesía que me regalaron cuando cumplí 18 años. El resto podía dejarlo atrás. Una nueva vida necesitaba empezar de cero. Cuando salimos al pasillo, Ícaro me cogió de la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Un gesto público, sin escondites. Subimos a la casa principal, atravesando el gran salón donde aún quedaban rastros de la fiesta de la noche anterior. Algunos criados nos miraron con asombro, otros con curiosidad, algunos incluso con una discreta sonrisa de aprobación. En la puerta principal, como una estatua griega en toda su majestuosa furia, estaba don Gabriel Álvarez. ¿Ya está?, tronó. ¿Vas a tirar por la borda tu nombre, tu herencia, todo por un romance pasajero? Ícaro se detuvo, pero no me soltó la mano. No es pasajero, papá. Y en cuanto al nombre y la herencia, solo son importantes si vienen con la libertad de amar a quien yo elija. Es el hijo de la doncella, espetó don Gabriel, como si eso pusiera fin a cualquier discusión. No, papá, sonrió Ícaro apretando más fuerte mi mano. Es Felipe Morales, estudiante de literatura, escritor, el hombre que amo. Y si no puedes ver más allá del título de hijo de criada, entonces eres tú quien se está perdiendo algo valioso, no yo. Don Gabriel parecía a punto de estallar, pero antes de que pudiera replicar, doña Carmen apareció a su lado, poniéndole una mano en el brazo. Gabriel, basta. Su voz era suave pero firme. Deja que se vayan. Carmen, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Ella me miró, luego a Ícaro, y por primera vez vi algo en sus ojos que parecía casi ¿comprensión? A veces el corazón elige caminos que la razón no aprueba, pero el corazón rara vez se equivoca. Al oír aquellas palabras, recordé lo que mi madre había dicho sobre el pasado de don Gabriel. ¿Era posible que doña Carmen lo supiera? ¿Que hubiera vivido toda su vida sabiendo que no era el verdadero amor de su marido? Don Gabriel palideció, como si su mujer hubiera tocado una vieja herida. «¿Esto es distinto?», murmuró, pero sin la misma convicción. «No, querido, no lo es». Doña Carmen se acercó a Ícaro, tocándole tiernamente el rostro magullado. Luego, sorprendentemente, se volvió hacia mí. «Cuida bien de mi hijo, Felipe. Puede parecer fuerte, pero su corazón es tan frágil como el cristal más fino». «Haré lo que pueda, señora», respondí, con la voz entrecortada por la inesperada emoción del momento. «Y tú», se volvió de nuevo hacia Ícaro, «no dejes que el orgullo te impida volver a visitarnos. Esta siempre será tu casa». Ícaro abrazó brevemente a su madre, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Gracias, mamá». Don Gabriel permaneció en silencio, pero no hizo ademán de detenernos mientras caminábamos hacia la puerta, donde ya nos esperaba un taxi. Mientras bajábamos las escaleras de la mansión, me volví para echar un último vistazo. Era extraño pensar que durante 25 años este lugar había sido mi hogar, mi prisión, el límite de mi mundo, y ahora me marchaba, no como el hijo de la criada, sino como un hombre libre, eligiendo su propio camino. En el jardín trasero, una figura solitaria nos vio marchar. Mi madre, de pie bajo el naranjo donde yo solía leer. No saludó, no gritó, se limitó a mirar con una máscara de dolor y resignación. Algún día lo entenderá, pensé, rezando en silencio para que el tiempo curara aquella herida. Ícaro y yo subimos al taxi, dejando atrás la mansión Álvarez y todo lo que representaba, privilegio y servidumbre, tradición y prejuicios, el pasado que nos había moldeado y que ahora abandonábamos en busca de un futuro incierto. Pero nuestro... ¿Estás preparado?, preguntó Ícaro con la mirada llena de promesas. «Más que nunca», respondí, inclinándome para darle un beso que selló nuestro compromiso. El taxi se alejó, llevándonos hacia la estación, hacia Jerez,
hacia una vida que aún no podíamos imaginar del todo, pero que construiríamos juntos, palabra a palabra, día a día, como el cuento más bonito que jamás había escrito. Y mientras Sevilla quedaba atrás, me di cuenta de una verdad fundamental. A veces hace falta valor para abandonar el mundo que conocemos y lanzarse a lo desconocido. Pero es en este salto de fe donde encontramos no solo el amor, sino también a nosotros mismos. Ya no era solo el hijo de la criada, era Felipe Morales, escritor, amante, hombre libre, y esa fue solo la primera página de nuestra historia. Fin.